Buen día, bendecido día. Dios le bendiga mucho, mucho. Que esté teniendo una bendecida semana. Y acuérdese que estamos con el sueño del rey Nabucodonosor. Y la lección se llama Sueños que quitan el sueño. ¿Cómo va con sus sueños? ¿Va en paz, tranquilo? ¿No le están quitando el sueño? Excelente, mi hermano. Bendiciones. Porque no hay nada mejor que vivir en paz, ¿verdad? Que nada nos quite el sueño, vivir en paz. Yo ya pasé por ese tiempo cuando no conocía al Señor, de tener insomnio, vivir en estrés, en ansiedad, en angustia, y es terrible, no quiero ni siquiera recordar. Y dice su palabra que Dios tiró todo nuestro pasado al fondo del mar. Ahí se fueron nuestros pecados y todo lo que nos atribulaba, así que vivamos en gozo, ¿verdad? Como dice su palabra ahí en Gálatas, que vivamos en gozo. Y el tema de hoy se llama Un sueño revelado a Daniel. Nos quedamos en que el rey mandó hacer un edicto para que se matase a todos los sabios, y entre ellos pues estaba Daniel y sus amigos, porque no le pudieron interpretar los sueños, pero no había consultado el rey todavía a Daniel ni a sus amigos. Vamos a ver qué nos revela la palabra de Dios este día, y dice, estoy en la lección, todavía no he ido a la palabra, ahorita vamos a ir a leer el texto bíblico, y dice aquí, los astrólogos consultados dijeron la verdad por primera vez. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto de rey. Así es, mi hermano. Así que no consulte horóscopos, no consulte tarot, café, cartas, nada de esas cosas, porque como dice la palabra ahí en Daniel, no hay hombre sobre la tierra que pueda interpretar los sueños. Solamente debemos ir en oración y pedirle a Dios, si tenemos algo ahí que nos está quitando el sueño, ir y entregárselo a Dios y Él hará. Siempre hay que tener la confianza que Él hará. Y es precisamente en Daniel, en el capítulo 8, donde aprendemos que desde el primer momento que empezamos a orar, Dios responde, ya sea un sí o un no. Él responde. Debemos de tener siempre esa fe, que lo que Él decidió se hará. No se puede cambiar. Sigo leyendo y dice, al mismo tiempo, si leemos con detenimiento la historia de Daniel ahí en el capítulo 2, podremos notar de inmediato una serie de términos como tales como explicar, interpretar y otros más, como mostrar el sueño, declarar, dar a conocer, entre muchos otros términos que se utilizan. Estos términos o expresiones fueron usados hasta el momento en que Daniel consultó a Dios. Fíjese bien, mi hermano, lo que nos está diciendo el escritor. ¿Qué estaban utilizando aquellos hombres que no conocían a Dios? Los magos, los astrólogos. ¿Qué estaban utilizando? ¿Qué palabras, qué expresiones? Declarar, interpretar, explicar, mostrar, hasta que llegamos a Daniel. ¿No le parece familiar eso? Decláralo, interprétalo, dilo, decídelo. No, hay que ir a consultar a Dios. Yo no tengo poder para declarar, pero sí tengo yo la bendición de tener al Espíritu Santo y puedo ir en oración. La palabra clave es humillar y consultar. Humillarme y consultar a Dios, no declarar, no explicar, no interpretar, no buscar en libros interpretaciones, no. En humildad, ir y consultar a Dios, en oración y en su palabra. Vamos a ver qué hizo Daniel. Dice, en el libro de Daniel se usa el término revelar varias veces, pues él sabía que solo Dios podía hacer aquello. ¿Qué era eso? Revelarle, ¿verdad? Y así correr el velo de la inmensidad de su sabiduría y mostrar al ser humano su naturaleza y propósito. Pregúntese, ¿a quién revela Dios sus propósitos? Es lo que nos pregunta el escritor. ¿A quién revela Dios sus propósitos? Fíjese qué diferente fue la decisión de Daniel. La decisión de Daniel es recordar que solo Dios le podía revelar, pero en su sabiduría.
Y acuérdese que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, se rompió el velo y ahora nosotros podemos ir. Antes no se podía ir a consultar a Dios directamente. Solo aquel sacerdote que estaba limpio y puro podía entrar ahí al lugar santísimo y consultar a Dios. Y si no se hallaba digno, moría al instante. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se abrió el periodo de la gracia, y es por gracia que nosotros podemos ir. Se rompió el velo y Él nos abrió ese camino. Por eso dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pues Él abrió ese camino, nuestro Señor Jesucristo, para ir y consultar a Dios en oración. Entonces Él rompió el velo y ahora podemos entrar a la presencia de Dios para consultarle y abrir la palabra, y que Él nos revele a través de ese sagrado libro que es la Santa Biblia. Así que, mi hermano, ¿quiere conocer cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida? Abra la Escritura. Recuerda lo que nos dijo Carlitos: abra la Biblia. Cuanto más quiera saber de Dios, pues más abra la Biblia. ¿No quiere usted saber de Dios? No abra la Biblia. Solo que un día será juzgado por eso. Recuérdelo, téngalo en cuenta. Dios revela sus propósitos, dice aquí en la Escritura, a quienes están atentos a Él. ¿Usted está atento a su palabra? Pues Dios le va a revelar sus propósitos. Dios había dado a Daniel la capacidad de interpretar los sueños. Él había sido elegido entre los mejores jóvenes judíos de Jerusalén para ser deportado a Babilonia. Sus características eran, además de una buena imagen física, ¿se acuerdan? En el primer capítulo vimos eso. Además de una buena imagen física, debía ser una persona enseñada en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Recuerdan que fueron entrenados en Babilonia? Que les dieron toda esta enseñanza. Pero Daniel tomó una decisión clave desde el principio de su entrada al absolutamente pagano ambiente de Babilonia. Daniel no le quedaba de otra. Él fue llevado como esclavo a Babilonia. Él no podía hacer más. Tenía que seguir ahí en Babilonia. Pero tomó una decisión. A ver, ¿recuerda usted esa decisión que tomó Daniel allá en el capítulo 1 de ese libro? ¿Cuál fue esa decisión, mi hermano? Recuérdelo en la clase anterior. Pero Daniel tomó una decisión clave desde el principio. Propuso en su corazón no contaminarse. Eso usted lo leyó en Daniel 1:8, ¿recuerda? Cuando él fue capaz de dar a Dios una atención sin fisuras, Dios no solo le reveló el contenido de los sueños del rey Nabucodonosor, sino que también protegió toda su vida. Dios no solo le reveló los sueños, sino que le dio una gran protección y le engrandeció a él y a sus compañeros, aún por sobre los ciudadanos de un reino extranjero para ellos. Miren cómo Dios hizo grande a Daniel en una tierra pagana y extranjera. Nosotros, dice la palabra, ya no somos del mundo, porque ya el Señor nos sacó de esas tinieblas. Pero tenemos que seguir viviendo en el mundo mientras tengamos vida. Pero no por eso nos vamos a adaptar a este siglo, dice la palabra de Dios, nos dice Pablo: no os adaptéis a este siglo, porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Seguimos viviendo aquí porque somos parte del mundo, pero ya nosotros no somos parte de ese ambiente, de esa manera de vivir. Tenemos que seguir viviendo aquí, pero ya fuimos sacados de esas tinieblas a la luz admirable. Ya no tenemos por qué participar de esas obras infructuosas que nada enaltecen el buen nombre de Dios, no edifican ni nuestra vida ni el nombre de Dios.
Entonces, mis hermanos, así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, proponga usted hoy ser diferente, ser esa luz y esa sal para los que aún están en tinieblas. Ese es un versículo que a mí me gusta mucho, que nos da Pedro, esa palabra de Pedro. Alguna vez yo fui criticada por siempre mencionar este versículo. Quizá la persona que me criticó estaba en tinieblas. Deseo con todo mi corazón que ahora esté caminando en luz, porque seguramente no estaba en luz, porque ¿quién osa criticar la palabra de Dios? Eso es terrible, pero yo deseo que hoy esté caminando en luz para que nunca más vuelva a criticar, porque al criticar ese versículo no me criticó a mí, criticó la palabra que Pedro nos da ahí, y todo lo que está en la Biblia es porque Dios lo permitió. Nunca critique usted la palabra de Dios, mi hermana, porque eso fue dado por el Espíritu Santo. Y recuerde que dice que todo será perdonado, menos la afrenta contra el Espíritu Santo. Ay, Dios, ay de caer en manos de ese Dios vivo. Pues vamos a seguir aquí leyendo la lección y dice, Daniel necesitaba ser muy valiente para, después de consultar con el capitán de la guardia de Nabucodonosor, presentarse delante del rey, quien había ordenado resueltamente que mataran a todos los sabios y astrólogos de su reino, incluidos él y sus amigos. Nos dice la historia bíblica que un edicto ya había sido publicado, y como otras historias en las que nos consta, la publicación de un edicto implicaba que se debía cumplir. Así que Daniel se atrevió a ir, ¿verdad? Y pedir una audiencia con el rey. Qué valiente era Daniel, pero sobre todo, qué confianza tenía en Dios Daniel. De modo que solo podía evitarse el cumplimiento de ese edicto con la interpretación del sueño. ¿Recuerdan ustedes cuando se decretó un edicto también, un edicto para exterminar al pueblo de Israel? Y que la reina Esther hizo lo mismo que hizo Daniel, pedir una audiencia con el rey, y ese era exponerse a que fuera ella cortada su cabeza. Así estaba Daniel en este momento, como en aquella ocasión que la reina Esther se atrevió a pedir una audiencia con el rey después de que un edicto había sido dado ya, y la reina quería implorar al rey para que ese edicto no se llevara a cabo. Que el edicto ya había sido publicado, pero que no se llevara a cabo la actuación, ¿verdad?, de ese edicto, que no se hiciera realidad. Así realmente estaba Daniel ahora, en peligro, ¿verdad? Porque el edicto ya había sido publicado. Podía ser muerto ahí Daniel. Como en esos casos, tanto en los casos, dice, como de David, Josué, Esther y otros personajes de valor, así Daniel tuvo esa fortaleza ahora para presentarse ante el rey, conociendo él que servía a un Dios único y verdadero, y que lo que se hiciera sería la voluntad de Dios, y Daniel la respetaba. Pero Dios, que es grande en misericordia, y viendo la fidelidad de Daniel, estuvo con él siempre. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel. Daniel también fue lo suficientemente humilde, lo que les decía ahorita. Hoy día solo necesitamos humildad para que Dios nos revele. No necesitamos libros con interpretaciones, que los hay. Usted puede ir y comprar libros de interpretación de sueños, pero nosotros no haremos eso, no consultaremos libros. Daniel dice que necesitó suficientemente humilde, una gran humildad, para ir a la casa del rey y presentarse. Luego fue y compartió con Ananías, Misael y Azarías esto, y le dijo: esto nos hace reflexionar que aunque nuestra fe sea real y sólida, hay respuestas que solo se obtendrán cuando se haga oración. Por eso Daniel fue con sus amigos y les pidió que oraran, pero la cual debe ser una manifestación de una real y profunda unidad.
Así pues, estos jóvenes oraron y ayunaron como en los días de Esther. Recuerdan que la reina Esther mandó a que todo el pueblo de Israel orara y ayunara, todos, que oraran y ayunaran para que ella encontrara gracia ante el rey. Y también dice, la iglesia primitiva practicó la oración y el ayuno. Quienes estuvieron unánimes en espera del derramamiento del Espíritu Santo estaban en oración y ayuno. Por eso ellos recibieron, porque estaban en un solo ser. Y eso usted lo puede encontrar en Hechos 1 y en Hechos 2. Vaya y lea esos 2 capítulos. Esta forma de buscar a Dios hace posible que Él se manifieste en medio de su pueblo. Además, Daniel y sus compañeros oraron a un Dios que no habitaba en templos hechos por manos de hombres, al Dios del cielo. Y lo llamativo en la petición de interpretación que indicó Daniel a sus amigos fue que esta no era para pedir fuerza, valentía o debilidad, sino para pedir misericordia del Dios del cielo. Esto hace notar que Daniel conocía muy bien sobre qué base actuaba y actúa el Dios en quien él esperaba respuesta. Como es lógico entender, todo lo anterior demuestra que Daniel tenía una absoluta confianza en Dios, el Dios de sus padres. Este joven creyó lo siguiente, que de Dios son la sabiduría y el poder, que Dios controla el tiempo, que Él quita y pone, que la sabiduría verdadera viene solo de Dios y que Dios revela lo profundo y lo escondido a sus hijos. ¿Usted es un hijo de Dios, mi hermano? Usted ya le entregó su vida, usted ya nació del agua y del Espíritu, usted ya le entregó su vida y se bautizó. Pues usted tenga la confianza que puede ir y postrarse en humildad ante Dios y Él le va a revelar toda aquella cosa que usted quiera saber, mi hermano. Si es de Dios, Él se lo va a revelar. Si es de su carne, Dios no se la va a revelar. Eso es lógico. ¿Por qué es tan importante entender qué creía Daniel acerca de Dios? La razón fundamental en esto está que Daniel confiaba fielmente en Dios. Todo lo que él conocía acerca de Dios le dio la confianza para creer que la voluntad divina siempre triunfaría haciéndose realidad. ¿En qué basó Daniel su confianza? Aquí lo dice, en lo que él conocía acerca de Dios. ¿Qué tanto conoce usted acerca de Dios? ¿Qué tanto conoce usted acerca de Dios? ¿Qué tanto usted estudia la palabra de Dios? De eso depende qué tanto conozca usted de Dios, de cuánto usted estudie su palabra, porque aquí lo dice muy claro, que Daniel basó su confianza en Dios en cuanto él conocía acerca de Dios. Entonces el conocimiento está en su palabra, así que usted tiene la respuesta ahí en su palabra. Y ahora vamos a leer en el capítulo 12 de Daniel, del 14 al 23. Y la palabra de Dios dice así: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos,
en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahí está, mi hermano. Entonces, como Daniel consultó a Dios y Dios le reveló. Daniel primero tuvo la humildad, pero no solo tuvo la humildad para orar a Dios, sino que pidió ayuda de sus amigos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Donde dos o más están orando en mi nombre, ahí estoy yo. Así que, mis hermanos, oremos unos por los otros. También es otra palabra revelada en el Nuevo Testamento, orar unos por los otros y no dejar de congregarnos. Así que Daniel pidió ayuda a sus amigos para orar y él consultó a Dios en oración, en humildad. Le dio toda la honra a Dios, que Él es el que quita y pone reyes, que Él es el que da la sabiduría. Pero dice también que todo lo que Daniel hizo, lo hizo porque conocía a Dios. ¿Qué tanto usted conoce a Dios, mi hermano? No tenga miedo de abrir la Biblia, no tenga pereza. Abra la Escritura. Tenga Biblia. Si no tiene, cómprese una. Dese ese regalo ahora, dese el regalo de Navidad. Regálese una Biblia para que usted estudie en su casa. Y si puede, son un poquito más caras, regálese una Biblia de estudio, porque así le será más fácil aprender la palabra de Dios. Yo sé que traemos cargando en nuestro cuerpo, tanto en calzado como en ropa, en accesorios, mucho más valor con lo que podríamos comprar varias Biblias. En un día nos ponemos prendas que tienen 3 o 4 veces más el valor de una Biblia, así que no hay pretextos para no tener una Biblia en papel. Yo sé que usted puede consultar su teléfono, está bien, pero tenga una Biblia para que estudie. No se le olvide, mi hermano, siempre les estoy diciendo eso, pero entre más usted conozca a Dios, usted más confianza va a tener en Él. Porque hay muchas personas, la mayoría de las personas dicen que tienen fe, que aman a Dios, que creen en Dios, pero ¿en qué Dios creen? En el que ellos se han imaginado, porque no lo conocen. Para conocer a Dios hay que estudiar la Biblia, porque la Biblia nos revela al Dios verdadero. Y si no estudian la Biblia, pues adoran a un Dios X, a un Dios que ustedes se han imaginado. Es bien importante conocer al Dios verdadero y ese solo se revela en la sagrada palabra. Así que, mis hermanos, abran la Biblia, estúdienla, no la tengan de adorno y si no tienen, cómprense una. Es un deber cristiano tener su propia Biblia. Bendiciones.